Pato. Pato. ¿Qué tal está la panadería de abajo? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta mesa mulera que ha generado bastante expectativa. Tenemos un invitado bastante especial el día de hoy. Él es el periodista que ha encarnado con todo el caso Lavallato, que es el caso de investigación más importante que hemos tenido en el país, creo que en toda nuestra historia. Es verdad que hay otros periodistas que han aportado al caso, no son pocos, pero Gustavo Gorriti, el que más largamente. Hace poco Gustavo estuvo en Facebook haciendo un comentario al aire y ese comentario, por troles que aparecen en la internet y que son evidentemente enemigos, adversarios de esta investigación fundamental para el país, lo trolearon y lo sacaron de Facebook para asegurarnos de que en esta entrevista que estamos empezando a las 12:15 del día no tenga ningún tipo de inconveniente. Estamos en la plataforma de La Mula, pero adicionalmente Útero.p nos ha cedido también la suya y adicionalmente también estamos con IDL. Gustavo, bienvenido. Mira, todo lo que hemos tenido que blindar para poder conversar contigo, por si acaso, para que la conversación no se interrumpa. Por si acaso, pero yo creo de que con ese primer ataque hemos aprendido lo suficiente como para poderles hacer frente. ¿Podrías contarnos qué pasó para los que recién se están enterando? ¿Qué ocurrió? Bueno, a ver, primero, antecedentes básicos. Sí. Como resultado de las investigaciones que hemos hecho en IDL Reporteros. En IDL Reporteros, investigaciones que llevaron al fiscal a acusar, al juez a decretarle impedimento de salida a Alan García del Perú, lo llevaron a intentar asilarse en la residencia de la Embajada de Uruguay, quien no lo aceptó y luego nos dejó aquí a García. Entonces, como resultado de eso y de la inminencia creciente de las declaraciones confesionales de Jorge Barata en Brasil, que durarán varios días. Mediados de abril, ¿no? Sí, que son desde como el 20 de abril y van a tomar básicamente una semana. Entonces se ha intensificado terriblemente la campaña en varios aspectos. Tienes ahora al ministro de Justicia siendo interpelado por un conjunto de gente que debía estar probablemente en un atestado antes que en el Congreso, interpelándolo sobre este acuerdo, buscando tirárselo abajo, y en realidad no tienen por qué interpelarlo, puesto que el ministro de Justicia no tiene que ver en ello, excepto el ser jefe de un procurador él no es juez, no con es fiscal. autonomía. Correcto. ¿No? Bueno, aparte de eso y muchas otras cosas, pero en lo esencial García centró su ofensiva contra quienes ha percibido como el elemento fundamental que lo ha llevado a la situación en la que está, que es IDL Reporteros y a su director, este servidor. Entonces, se centró en ataques que fueron crecientemente personales e inicialmente los hizo él. Hubo ataques incluso antisemitas, en condición de orgullosamente asumir de judío, y cuando tuvo una respuesta fuerte, que incluyó, por supuesto, la protesta de la comunidad judía, reculó, se convirtió en xenófobo y empezó por atacar por supuestamente ser extranjeros y todo eso, y ya también ingresó al campo del insulto ya fuerte en sus tweets. En algún momento en que me parece perdió toda la cordura, lo hizo. Le contesté muy fuerte. El artículo se llama Respuesta a un canalla y pueden verlo en IDL Reporteros. Le contesté con la fuerza que merecía. Entonces, ya no vino por más. Luego ha seguido hablando, etcétera, pero básicamente puso a sus troles en movimiento y al aparato de gente que algunos, me imagino que tienen algún problema neurológico importante, lo siguen, otros, posiblemente pagados, tanto en una ofensiva de prensa chicha al estilo Montesinos, digo, básicamente alancinos en este momento,
donde lo único que les falta es contratar a Faisal. ¿Se acuerdan de Faisal Sí, claro, en la claro, época claro. de Montesinos? Bueno, es lo único que le falta. Han sacado semanarios especiales que están dedicados a esto y por Donde todo te lo han hecho. vinculan a ti con un Montesino, que eso ya me Sí, bueno, parece una ya locura lisérgica, ¿no? es absolutamente demente, Total. pero es el tipo de demencia que está dirigida a crear una impresión en alguna gente que obviamente está totalmente al margen de todo y que de repente ve de que le están diciendo algo, como diciendo el diablo se avecina. Sí. Entonces, ahora, es una Es cosa... el miente que es lo que quedas de Goebbels Sí, en redes sociales, ¿no? eso es en redes sociales, pero también en el campo de la prensa basura tradicional, el tipo de la prensa de Montesinos, como un semanario que se llama Presente, alguna otra porquería del mismo estilo. Y a la vez movilizó a todo un puñado de troles encabezados por algunos personajes notorios de Lampa Digital. Digamos, como este individuo Carla Calle, me parece que es conocida popularmente como Carla Caca, que está muy vinculada con el caso Orellana. Ella, buena parte de su familia, con el caso Orellana, y que, digamos, es una especie de troll lista para atacar. Entonces, han sido muy activos dentro de eso, y en el momento en que nosotros decidimos hacer un Facebook Live para aclarar varias cosas, para aclarar las contradicciones de todas las versiones de Montesinos, para aclarar incluso algunas acciones que claramente hablaban ya de ataque a la prensa, como cuando el secretario de Montesinos, Pinedo, que es una especie, es a Alan García lo que Igor es respecto de Drácula. Entonces, este individuo en un programa de RPP, digamos, sacó una impresión y de los reporteros y la rompió. Sí, sí lo vi. Sí, lo vi. y la rompió y todo esto. Bueno, nosotros fuimos a responder a eso. En el momento en que estábamos anunciando eso, los troles iniciaron, dirigidos por la Carla C., ¿Ya? iniciaron una movilización muy intensa. ¿No es cierto? A todos atacar, en fin. Y naturalmente con la fácil tecnología que está abierta a toda alma infecta que decide trolear, por supuesto, se lanzaba un ataque masivo de spamming y seguramente con algún abogadete especializado en cuestiones digitales, también a hacer protestas por supuestamente el contenido que teníamos. El hecho concreto es de que después de unos minutos de estar en el aire, recibimos una serie de mensajes de que habíamos salido... ¿En qué momento ocurre eso? Porque este video que tú estás comentando dura como 44 minutos. No, ese es el segundo. Ah, ese es el segundo. Ese es el segundo. El primero, que también está disponible, ¿Ya? duró 5 o 7 minutos. Ya. Entonces, ahí nos Y dijeron... ese no llegaste a terminarlo. Bueno, obviamente no lo iba a terminar, Te porque en el sacaron, momento que me dicen que está fuera del aire, pagamos para ver qué había pasado, recibimos algunos mensajes de nuestros lectores, en fin, oyentes en este caso, que decían de que les estaba llegando el mensaje de que habíamos salido por infringir las reglas comunitarias. Entonces, inmediatamente arreglamos reasumir la transmisión por Facebook Live, pero también, y lo anunciamos por YouTube, y también indicamos de que en el peor de los casos iba a estar grabado y disponible en IDL Reporteros, en el site de IDL Reporteros. Entonces, gracias a eso, pudimos terminar el video completo donde contábamos lo que había pasado y todo esto. Ahora bien, terminó aquello. Por supuesto, mientras salía el video, continuaba el ataque de spam, ¿no es cierto? Era como, digamos... Todos los troles. Sí, los troles. Los infectos tóxicos que están por ahí. Exactamente, totalmente. Pero bueno, terminamos. En la noche y en la mañana siguiente nos dicen que el video grabado ha salido de YouTube, lo han sacado de Facebook, perdón, me corrijo, de Facebook. Entonces, y que igual cuando la gente entraba a ver qué diablos había pasado, decían haber infringido las reglas. Entonces... ¿Qué hiciste tú?
Me Después. puse en contacto inmediatamente con el Comité para la Protección de Periodistas en New York, con la Sociedad Interamericana de Prensa, con todo esto para indicar de que se había producido un atentado, una agresión a la libertad de prensa llevada a cabo por esta AMPA digital, bajo las órdenes del investigado Alan García, y de que si esto continuaba, iba a ser un precedente peligrosísimo para todo el peligro. Bastaba que cualquier ampón con plata contrate a troles para terminar con toda posibilidad de periodismo de investigación. Y naturalmente, en esa circunstancia, la responsabilidad de Facebook de no servir a oligarcas, a tiranos, asesinos, a criminales o a corruptos, era absolutamente fundamental. Sí. Entonces, bueno, la persona a cargo de las relaciones con estas compañías dentro del Comité para la Protección de los Periodistas entró en contacto con ellos en Nueva York, y en Nueva York, curiosamente, ellos les dijeron de que no tenían ningún registro de que se hubiera... ¿Eso cuándo ha sido? Eso ha sido el día lunes por la tarde, Ya. o el martes quizá. Entonces, nosotros inmediatamente le volvimos con todas las capturas de pantalla que teníamos. Sí. Hasta este momento no ha habido respuesta, pero Ya. eso es algo con lo que vamos a continuar. Hemos hecho también, a petición de la CIP, ¿Sí? les hemos hecho un informe detallado indicando lo que ha pasado, y espero que se produzcan acciones contra lo que ha sucedido para poder prevenir casos así, no solo en el nuestro, sino en cualquier circunstancia parecida. Obvio. O sea, el presidente me parece así en el nefasto. futuro. Exacto. Vamos a buscar de que se haga eso, y si no hay una respuesta satisfactoria de Facebook, entonces buscaremos de seguir en el nivel internacional. Aquí no tienen representante. De seguir en el nivel internacional con acciones para que esto se termine. Ya, ahora, entrando ya a los temitas de fondo, sí. ¿En qué cosa dice Alan García y sus troles y Collera sí. Que has mentido? Bueno, ellos dicen mintió, pero claro. mintió y sí, claro, y sacan incluso hashtags y todo, miento como que me hace recordar lo que sacaron la lista que mencionaste, que yo no sabía que existía. Sí. Sale tu foto, Gorriti y Montesinos, o sea, como si fueras ¿Cómo te digo? Es una cosa absolutamente demente, claro. ¿no es cierto? Es que fuma esta gente. Pero es demente en un sentido tóxico, malvado, total. Cínico. Sí. Bueno, a ver, dicen que miento, y cuando yo trato de ver en qué he mentido, que supuestamente me interesaría saberlo mucho, sí. Resulta que no ninguna cosa que yo he dicho, sino cosas que García dice que he dicho, y que, por supuesto, no existen, que no tienen nada que ver. Como por ejemplo, que en el mejor de los casos, que por ejemplo yo he dicho de que él fue sobornado con los $100.000, que los $100.000 que recibió por la conferencia. Sí, de Odebrecht, por la conferencia que dio, fueron un soborno por cosas que había hecho. ¿Okay? Bueno, yo llevo muchos años en periodismo de investigación, y cuando hago una investigación conozco exactamente a qué cosa me lleva la evidencia y a qué cosa no me lleva. ¿Okay? La evidencia que descubrimos, sacamos a la luz, y que como resultado de ella fue García impedido judicialmente salir del país para investigarlo más, es que sencillamente él había declarado que no había recibido un centavo de Odebrecht. Y nosotros descubrimos que esa conferencia sí fue pagada por Odebrecht. Y no solamente fue pagada en su momento por Odebrecht, sino de que se hizo un elaborado disfraz para que no se supiera y no se viera de dónde procedía el dinero, para que apareciera como que venía de una fuente independiente. Entonces, y en ese juego también vimos de que había intervenido activamente nadie menos que el jefe de todo el sector de generaciones de recursos para el departamento Coimas, el jefe mundial, Marcos Grillo, que él intervino, ahora lo sabemos, a pedido directo de Jorge Barata, y de que esta persona
llamó al abogado Spínola, que era una especie de consigliere externo de Odebrecht, especialmente en asuntos relacionados sobre cómo optimizar las transacciones clandestinas, para que apareciera como un estudio independiente que decidía contratar a García. Le pagaron $15.000 por hacer, por hacer el juego, por hacer ese disfraz. Entonces, lo que nosotros demostramos, eso es lo que hemos sostenido, de que hubo un pago disimulado, disfrazado, con contratos totalmente ficticios, que se hicieron mucho después de que la conferencia se había realizado, sin que hubiera jamás contacto personal ni discusión alguna entre Spínola y García, con total desconocimiento, con un Spínola que fue un instrumento sencillamente de pago para hacer toda una ficción documentaria y no que ocultara que el dinero procedía de Odebrecht y que ese dinero de Odebrecht fue manejado por Marcos Grillo, jefe del Mundial, del Departamento de Generación de Recursos para las Coimas. ¿Y esto para que García hiciera qué? Bueno, eso es lo que falta por investigar. Yeah. Está muy claro entonces de que ahí ha habido mentiras, que ahí hubo fabricaciones, que ahí hubo disfraces. ¿Ok? Nosotros hemos llegado hasta eso. Yeah. ¿Ok? Hasta eso. Y después esto no es normal, esto es algo rarísimo. No. Y pronto se prenden todas las alarmas. No, en realidad es totalmente anormal. Ya. Es totalmente anormal. Y el hecho que se haya utilizado el departamento clandestino que está metido en el comercio indica que, obviamente, santo no fue el asunto. Y que tiene que investigarse mucho más. Y tiene que investigarse a fondo. Y tiene que verse si está conectado con otras cosas. Pero es el primer paso. También se ha dicho que cuando tú eras director de IPIS, Odebrecht pagó en ese momento y en ese momento nadie sabía nada, en consecuencia Sí. era normal, pues, o sea, Sí, ¿cómo sospechar de esa es otra... otra de las tantas que han soltado por ahí? No. Bueno, ok. Pero vamos a esa, una por una. ¿Ya? Esa es otra infecta mentira. Yo fui presidente de IPIS, presidente, no director, presidente de IPIS entre el 2005 y el 2009. No hubo un centavo partido por la mitad, ni de Odebrecht, ni de ninguna compañía que potencialmente representara un conflicto de intereses entre el dinero que se recibió. Si algo fui cuidadoso, fue en ver eso. Yo no tenía el manejo administrativo, pero sí tenía una suerte de derecho de veto sobre las cosas que habían en tanto presidente. Del 2005 al 2009, ni un centavo de Odebrecht, ni un centavo de ninguna empresa brasileña vinculada con construcción, ningún centavo de ninguna empresa que potencialmente podía representar un conflicto de intereses para la función de periodismo independiente, no se diga de periodismo de investigación. Odebrecht dio dinero el 2000, si recuerdo bien, pues yo ya estaba fuera. Cuando salí el 2009, me aparté de IPIS. ¿Ok? A partir de ese momento no he tenido ninguna participación, ninguna, en la vida institucional de IPIS. Terminó mi presidencia, me aparté. Lo que sé después, porque he estado siguiendo el caso de hoy, es que el 2014, si no me equivoco, yo creo, estoy casi seguro que fue el 2014, Odebrecht dio una donación para pagar premio de periodismo y también intentó dar una donación para pagar el premio latinoamericano de periodismo de investigación y que también estuvo dispuesto a hacerlo el 2015. Yo escribí claramente en contra de eso. Yo me pronuncié clarísimamente, yo lo recuerdo, clara y públicamente en contra de eso. Y cuando ha habido una discusión sobre el tema, he vuelto sobre ello, he reiterado de que se trató de un grave error que no debe haberse producido en forma alguna. Dicho lo cual, sin embargo, considero de que ello descalifica esa decisión, no descalifica la labor institucional de IPIS, que se extiende a muchas otras cosas de mérito, como llevar a cabo el concurso latinoamericano de periodismo de investigación, defender a periodistas perseguidos, en fin. Entonces, esa es una gran diferencia. De manera, cuando yo estuve, 2005-2009, ni un centavo partido por la mitad que tuviera que ver con eso. 2014, yo abiertamente, públicamente, critiqué eso. Y eso fue. Y de tal manera de que
si lo de IPIS no estuvo bien, hay que decir otra cosa también, la diferencia, porque creo de que Igor, mejor dicho Pinedo, estuvo diciendo de que ellos recibieron $200.000, el señor García, por su inteligencia, solo 100.000. Entonces, hay una diferencia, ¿eh? Con todo lo que tuvo de rechazable, incluso condenable, la decisión de la directiva de IPIS en ese momento de recibir ese dinero, fue una cosa abierta. No hubo disimulo. No contrataron a Spínola. No lo hicieron a través de Marcos Grillo, el jefe de la generación de recursos. Hay una diferencia entre recibir un pago por lo bajo, ocultarlo, ¿no es cierto? Aunque después lo declares, lo bancarices y todo, y digas de que provino del conocido agente de talentos Spínola, el headhunter, como dijo García en algún momento. Una cosa es eso, hacerlo por lo bajo, disimulando, disfrazando, y otra cosa es como lo hizo IPIS abiertamente, aunque sea criticable. Sí, tengo demasiados temas contigo, Gustavo, sí. El tiempo sigue corriendo, sí. Y ahorita están interpelando al ministro de Justicia, sí, Ceballos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el real propósito de esta interpelación, en tu opinión? Tirarse abajo el acuerdo con Odebrecht. ¿Y por qué es tan importante mantener ese acuerdo, ese convenio con Odebrecht? Porque si se mantiene el acuerdo y el convenio que hay con Odebrecht, Odebrecht va a hablar todo lo que va a hablar a través de Barata, todo lo que Barata sabe, van a hablar otros que todavía no lo han hecho, complementando las cosas que ya se han dicho, que son muchas y muy importantes, pero no solo eso, también, y eso es una cosa súper importante, van a poner a disposición de ellos toda la documentación que tienen en los servidores, en sus servidores que fueron devueltos de Suiza y que son terabytes y teras de información, donde finalmente se va a poder encontrar la corroboración documentaria de si es verdad lo que se dice, de todo lo que se ha dicho. De tal manera que no va a ser solo una declaración, una confesión, yo recuerdo que hablé ese día con este otro, no. Va a tener que ser, pagué esto y después va a ser, aquí está el registro. De tal manera que va a ser eso con evidencia. Entonces, una confesión de esa naturaleza va a permitir resolver del todo una serie de aspectos que están pendientes y resolverlos a fondo y con detalle. Finalmente, lo que va a permitir, como ya empezó a hacerlo, es de que otras compañías se animen a entrar a lo mismo como lo ha hecho OAS. Pero OAS, viendo lo que está pasando con toda esta gente que quiere tirarse abajo el acuerdo, ya ha salido a decir de que tiene temor sobre la estabilidad jurídica que puede haber aquí y entonces ya está empezando a pensarlo. Entonces, lo que está detrás de esto, de tratar de tirarse el acuerdo, sí, es única y exclusivamente el que no se pueda hablar, el que no se pueda revelar, bajo el pretexto de que el Perú no está recibiendo lo que debe recibir, es lo que se busca, es de que no hablen, que no puedan revelar, de que toda una serie de cosas que todavía están ocultas permanezcan de esa manera. Y de que, como tantas veces ha sucedido en nuestra historia, incluso después de los Vladivideos, se entre un manto de impunidad que termine cubriendo las cosas y algunos de los principales, de los bribones centrales, queden libres, mientras que los que van al horno son la chauchilla, los lornas, los tontos. ¿La interpelación cómo lograría tumbarse el acuerdo? No, lo que pueden es una de tantas cosas que están haciendo a la vez. Lo que quieren es básicamente crear un clima de inestabilidad en el que haya ataques simultáneos. La situación es más complicada de lo que parece. En el Poder Judicial, las fuerzas que están a favor de la integridad, junto con aquellas que están buscando ayudar al encubrimiento, están básicamente empatadas, diría, con una ligera ventaja de los encubridores en el Poder Judicial. En la Fiscalía de la Nación, pese a haber salido Chávarri y estar Zoraida Ábalos, ellos son todavía muy fuertes, todavía muy fuertes. En el Congreso, con toda la recomposición que está habiendo, están a punto de volver a ganar la mayoría. Ahora tienen una serie de nuevas geishas, o por lo menos geishas que están en proceso de preparación. Entonces, todo este conjunto de cosas va a buscar crear
una situación de debilitamiento de las fuerzas democráticas que entraron, desgraciadamente, esa es una de las características que tiene las fuerzas democráticas, cuando se movilizan, deciden. Pero la movilización no dura mucho, después se duermen. Entraron en una especie de sopor, hubo declaraciones bastante inoportunas, por decirlo caritativamente, del presidente Vizcarra, que añadieron confusión a todo esto. Sí. Y entonces, ahorita, en el fondo, aunque en el fondo no tienen nada sobre qué interpelar al ministro de Justicia, lo que van a buscar es zamaquearlo, zarandearlo, para llevarlo a decir alguna cosa que no debe, provocar ahí alguna crisis adicional. Una fisura. Sí, y también aflojarle las carnes y las válvulas a algunas personas débiles. Algunas personas débiles que quieran ahorrarse problemas. Y de esos, como sabes, hay muchísimos. Sí. ¿No es Ahora, cierto? él podría decir algo en el marco de la interpelación que ponga en peligro el convenio, el acuerdo con Odebrecht. Él en algún momento ha dicho, bueno, yo estoy en desacuerdo con la cantidad que se ha acordado, Ya. pero entonces, pero son autónomos. Con eso, por supuesto, dejaría muy debilitados a su procurador, por autónomo que sea. O puede decir algo de que sencillamente se lo agarren con habilidad de tinterillo y se lo restringen. Ahora, él no es ningún tonto, sabe defenderse, pero lo que básicamente debía llegar a decir ahí es, señores, ustedes me han llamado sobre esta interpelación, lo que tengo que responder es que a mí no me corresponde hablar sobre la ¿Qué acuerdo. rol juega Jorge del Castillo en esta interpelación? Es uno de los que se ha estado oponiendo al acuerdo. Es uno de los que se ha estado oponiendo al acuerdo y ha tratado incluso de crear algunas frases supuestamente creativas, supuestamente inteligentes, como ¿qué haces tú si encuentras un choro en tu casa y tú lo agarraste al choro y entonces el choro te dice que quiere colaborar contigo? Tú lo dejas volver a trabajar contigo. Eso. Entonces, bueno, entiendo que el periodista a quien le dijo eso tuvo la inteligencia para decirle, no, pero yo quiero que el choro me diga cuál fue su cómplice. Claro, obvio. ¿No es cierto? Su cómplice, a quien yo le he encargado más bien que cuide los dineros míos y de todos mis compatriotas. Esos dineros que han sido robados, y no fueron robados por ese choro, fueron robados por los sinvergüenzas que se dejaron comprar por ellos. Entonces, y yo quiero saber eso. Pero bueno, digamos, la imaginación literaria de Jorge del Castillo tiene sus límites, entonces ahí quedó limitada. ¿Y Jenny Pero- Villatoma? En toda esta historia. Bueno, Que también ella está presentando un es una proyecto, persona ¿no? que está totalmente al servicio del encubrimiento, incluso con los ataques supuestamente extraños que tiene, pero excéntricos, pero incluso cuando ataca a Letona, en fin, ella está totalmente al servicio de eso. Ahora, tú hablabas de los ataques, amenazas que se dan a través de redes sociales, o sea, Sí. esta cosa que lograron contigo de sacarte de Facebook, etc. Al Pero final fue un cuando favor, la cosa al llega... final fue un favor. Nos hicieron un favor, porque salimos, volvimos a salir, estamos firmes, seguimos en la investigación y todo eso. Y entonces, digamos, el efecto de todos estos oxiuros es Sí, no, además- un efecto Ay. sumamente limitado. Es para los que se dejan impresionar, es para los que se dejan intimidar. Pero digo, que esa gentuza vaya a impresionar, vaya a intimidar, no, síganlo intentando. Bueno, pero la vez pasada se convocó a una suerte de plantón intimidatorio frente al local de IDL, frente a tu oficina, Sí, sí. que al final no se materializó. Más bien los que estuvieron ahí era gente que se solidarizaba contigo. Sí. Y la cosa no llegó a mayores, pero ya hemos tenido el precedente del ataque físico No, contra el sí. fiscal Sí. José Domingo Pérez. La cosa fue hasta peor, porque esa mañana, media mañana, se atacó, se agredió, tanto a José Domingo Pérez como a su asistente, la fiscal Marjorie Ponce León. Se los golpeó fuertemente ante ante la estupefacta inacción de sus escoltas, que obviamente no tuvieron idea de cómo debe desempeñarse una escolta. Pero fue una cosa bastante grave
el fiscal cayó al suelo, la fiscal Ponce de León fue golpeada, zarandeada duramente. Y cuando terminó eso, vino a la convocatoria como diciendo, ahora viene el segundo gol. Sí. Y esa convocatoria fue hecha por algunos individuos conocidos por ellos, con un meme en el que había un montaje burdo de José Domingo Pérez, aparentemente tirado en el suelo y que le estaban haciendo masaje de resucitamiento cardíaco, y al otro lado una foto mía diciendo, llegó el momento a marchar contra... Bueno, lo estuvimos esperando. Debo sí decir de que la fuerza pública, buscando mantener la paz en las calles, se movilizó en forma adecuada, pronta, etcétera, pero no, solamente vimos a una mujer que parecía que estaba hablándole sandeces a su teléfono cerca, dando vueltas, pero del otro lado, en muy poco tiempo, la solidaridad de la gente que llegó a IDL fue muy importante y nos dejó, por supuesto, con una gran deuda de gratitud hacia ellos. Se viene abril y abril es un mes clave en la investigación de Lavallato porque, como tú has comentado, hacia mediados o el 20 de abril, Barata tiene que hablar. ¿Qué se espera Bueno, mira, de eso? están pasando muchas cosas ahora mismo en la investigación de Lavallato. Una de las razones por las que... Ahora mismo la interpelación, Sí, estamos sí, en el sí. marco de la No, interpelación. pero hay más Sí. que eso. Una de las razones por las que he llegado tarde, por lo que pido Sí. disculpas, es porque tuve que cubrir un evento totalmente inesperado. Es que en Brasil han arrestado al expresidente Michel Temer. Michel Temer. Y están buscando a uno de sus principales ministros, que da la casualidad, es suegro del actual presidente del Congreso, Rodrigo Maya, que figura en los documentos ya de las declaraciones de Barrio de la Torres con el seudónimo de Botafogo. Botafogo, como parte de toda la red como parte de toda la red de corrupción fuera del PT. Entonces, uno de los grandes problemas que hubo en Brasil hasta ahora es que con el arresto y luego la sentencia primera de Lula, todo lo que se dijo es de que se había concentrado exclusivamente la cosa en Lula, en el PT, que sin duda tienen cosas por las que responder importantes, pero se había olvidado completamente al otro lado, donde estaba una mafia mucho mayor. Y mucha de la gente que había investigado la cosa a fondo en Brasil decía, bueno, el jefe de mafia es Temer, cuando estaba todavía como presidente. Y claro, hubo otro caso, el de estos hermanos, los JBS, del Imperio Cárnico, que sacaron incluso una serie de pruebas, por las que después lo llevaron a la cárcel porque lo manejaban mal, en fin. Y daba la apariencia de que esta gente iba a lograr la impunidad. Un poco como existe el peligro de que pase aquí, que agarras a un grupo y el otro grupo aprovecha para quedar impune. Pero ahora, el juez federal de Río de Janeiro, que es la persona que competía con Sergio Moro en términos de su decisión y todo, y que es quien había apresado ya al gobernador de Río, Sergio Cabral, uno de los corruptos mayores en Brasil, ahora decretó el arresto de Temer. Ahora, y lo han hecho. Y es importantísimo. Ya, ¿cómo se debería leer acá esa detención, Gustavo? Porque de verdad que es una cosa impactante. Es una detención que ilustra de que la investigación de Lavallato en Brasil han recuperado la visión que debe tener, 360 grados, a todo lugar, no solamente en 180, que la derecha, que la izquierda, 360, a donde llegue. Y que entonces ahora agarra a otro grupo que había, salvo el caso de Cuña, el caso limitado de Cuña, había estado totalmente libre y había incluso aprovechado parte de la investigación para deshacerse de sus rivales y tomar parte del poder. Entonces, ahora han entrado ellos también y el mensaje que viene es el siguiente, es claro. En Brasil, 360 grados. En Perú debe ser también 360 grados. Y la investigación debe cubrir todos los aspectos y todos los personajes. Y para que sea 360 grados, ¿qué debería pasar? ¿Qué cosas deberían ocurrir? El acuerdo debe permanecer
es un acuerdo cuyo gran valor es que abre para el Perú las puertas de la información que permite saber precisamente en 360 grados quiénes son todos aquellos que coimearon, quiénes son todos aquellos que estuvieron a cargo de la corrupción durante esos años. En el caso de Odebrecht, que fue el mayor, y que además, si sale bien, abrirá la puerta a que hable OAS, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galbao, y luego las compañías peruanas, o simultáneamente las compañías peruanas que han estado involucradas en eso, que va a poder establecer para quienes delaten elementos premiales que los impulse más bien a delatar, y que si se maneja como debe manejarse, como la legislación internacional y la práctica internacional lo aconsejan, el Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos, el Canadian Corrupt Practices Act, y todo esto debe comprender una capacidad de premiar la delación, premiar la revelación, dar multas que sean pagables, exigir en forma monitoreada, comprobable, la reforma total de esas empresas para convertirlas de empresas delincuentes, forajidas, en empresas correctas. ¿Y qué le dirías tú a aquellos que de buena fe todavía dicen, oye, pero no me parece justo que esta gente que ha sido también parte del sistema de corrupción al final sea premiada o recompensada, o con que al decir cosas que podrían incluso inventar, se salen... Bueno, inventar no pueden porque todo escamotean la justicia, ¿no? Inventar no pueden. Todo tiene que ser corroborado. Yeah. Todo tiene que ser probado. Luego, por ejemplo, hay que decirlo, no, de que sean premiados. En el caso concreto de Odebrecht, por ejemplo, donde hubo una delación masiva, corporativa, ordenada por la compañía y aceptada por casi todos sus altos ejecutivos, menos uno o dos, ninguno de esos altos ejecutivos que tuvo una participación central puede quedarse en la compañía. Ninguno. Ya se acabó para ellos la carrera corporativa. Marcelo Odebrecht nunca volverá. Emilio Odebrecht nunca volverá. Entonces, hay procesos profundos de recambio interno, de reforma, que están siendo monitoreados no solamente por una alta funcionaria encargada de toda la parte de cumplimiento, sino por monitores externos, uno de los cuales es un estadounidense del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un veterano en este aspecto, otro de los cuales es un brasileño con gran prestigio e integridad, y que solamente darán el visto bueno a que se han hecho las reformas cuando las hayan podido comprobar en forma sostenida. Y una de esas cosas, una de las cosas que por supuesto significa el cambio total de delincuente a alguien arrepentido que intenta enmendar lo que hizo, es el hecho que revelen todo. Y que no solamente revelen todo, sino que colaboren activamente en la investigación para encontrar todo lo que se hizo en la arqueología de los hechos. Entonces, cuando eso se hace, pues mira, sucedió en Estados Unidos con Siemens, sucedió con Alstom, sucedió con Telasonera, todas compañías sumamente importantes que entraron dentro de este aspecto, se les dio la posibilidad de pagar multas importantes, pero se premió la delación, se premió la reforma sí. Y bueno, ahora cuando tú tienes que tomarte una tomografía, una radiografía, vas y seguramente lo harás con un aparato Siemens, sabiendo que en la compra de ese aparato ya no hubo coima. Entonces, eso tiene, cuando tú logras ese efecto global, convertir a una compañía delincuente en una compañía honesta, que te den toda la información y que la gente que estuvo implicada en ello salga y reciba castigos, cierto que disminuidos, pero reciba castigos, y que si miente o se omite, le quitas todos los beneficios y le mandas todo el castigo. Quiero regresar a una pregunta anterior, sí. Gustavo. ¿Qué esperas tú de lo que diga Barata en abril? La verdad,
espero, la verdad, no va a ser fácil, Sí. no va a ser fácil, pero no, en realidad no es solamente Barata el que está hablando. Él tiene un conjunto de conocimientos que fueron puestos en sus manos y que van a definir en gran medida el destino de Odebrecht. ¿Qué preguntas son, en ese caso, ineludibles? Un montón. Tú sabes de que una de las razones por las que suspendieron el interrogatorio que debió haberse realizado la semana pasada, lo pusieron para fin de abril, es de que eran como 1.200 preguntas. 1.200 Eran como preguntas. 1.200 preguntas, otro tanto fiscales, buena parte de las cuales se repetía. Entonces, lo que han tratado de hacer es compilarlas bien, ver de que sean lo ¿Ya? fundamental, lo Sí. central. Y va a haber mucho, porque, por ejemplo, las confesiones de Odebrecht Sí. llevaron a Maiman Sí. a una colaboración eficaz, ¿no? Y la colaboración eficaz de Maiman esencialmente terminó con el caso de Toledo. Terminó con el caso de Toledo. Pero incluso ahora va a haber una última declaración de Maiman. Entiendo de que van a viajar los fiscales a Israel para interrogarlo. Y eso va a terminar posiblemente de dar las últimas respuestas a las preguntas que faltan. Entonces, ya por ejemplo, la delación de Odebrecht tuvo como efecto una delación en cadena de Maiman, eso eslabonó por completo el caso y terminó con Toledo, que básicamente no tiene ya ninguna otra defensa sino reconocer su culpa. Hay gente que se pregunta, a propósito de lo de Toledo, Sí. conociendo, digamos, ahora, digamos, todo lo que ocurrió, si tú te arrepientes de haber participado o de haber colaborado con Alejandro Toledo en su momento. Alejandro Toledo era en ese momento el dirigente de la oposición democrática en el Perú, el dirigente de todas las fuerzas democráticas que se oponían a la continuación de la dictadura de Fujimori y Montesinos. En esa oposición estaba el Partido Aprista, entre otros. Y yo constantemente estuve en contacto con quien era su representante mayor ahí en ese momento, que era Jorge del Castillo. Igualmente estaba Valentín Paniagua, representando Acción Popular, y estaban los representantes de varios otros partidos y de organizaciones sociales y de todo eso. Y lo mío era no ser, yo no era el partidario de Toledo, yo era la persona de que estaba buscando de acompañar y llevar a cabo la conquista de la democracia frente a una dictadura que buscaba perpetuarse en el poder, profundamente corrupta, violenta, amenazadora y corruptora. Entonces, las circunstancias lo pusieron a Toledo al frente de eso. Yo pedí licencia en mi condición de director asociado a la prensa de Panamá, dije, no soy periodista hasta nuevo aviso, y vine a asesorar esto. Y por supuesto, Te pusiste en paréntesis. me puse en completo paréntesis porque uno tiene que, no puedo, digamos, hacer esa labor y ser periodista a la vez. Vine como un ciudadano que va a cumplir con su servicio militar, vine a cumplir con mi servicio ciudadano y lo hice a fondo. Luego, el 2001 ya había decidido no hacerlo más, no hacerlo más. Pero entonces, yo la única cosa que había prometido es, pensando que eso jamás iba a suceder, es que dije, así como García nos dio a Fujimori, porque nos lo dio, lo peor que podía pasarnos en Perú es de que Fujimori nos dé a García. De nuevo. Y eso haría de que todos nuestros esfuerzos ahora, todo lo que hemos pasado, todo lo que han sido estas jornadas, queden en nada. Entonces, bueno, para mi gran sorpresa y gracias a la ineptitud de otros candidatos o otras candidatas, García pasó a la segunda vuelta. Entonces ahí me reclamaron conviviendo. A pesar de eso no quise hacerlo. Pero luego salieron algunas cosas que no eran informaciones correctas, que me llevaron a corregirlas, y luego me pidió, y vi de que realmente era necesario hacerlo para evitar el triunfo de García, y lo hice por muy corto tiempo. Luego de eso, estuve en la transición en sectores en los que me interesaba tener información, por curiosidad, y cuando terminó eso, fui y le entregué una carta a Toledo, tengo la carta, donde le decía, en fin, que había sido toda una epopeya aquella, y que como yo había prometido que lo llevaba hasta la puerta de Palacio y me despedía y retomaba mi condición de periodista, ahí terminaba.
y no estuve un segundo en el poder. ¿Qué piensas Entonces ahora? me dice, Sí. algunos dicen, perdóname, Sí. de que después que quise ser ministro y todo eso. Quise ser ministro. Toledo me ofreció 2 veces ser ministro del Interior. Me ofreció también 2 veces, una vez personalmente, otra vez porque también otra persona, aunque parezca risible, ser jefe de inteligencia. Entonces yo dije, no me voy a sentar en la silla de Montesino. Entonces yo dije, yo estoy, lo mío es hacer la inteligencia para el pueblo y ofrecérsela toda como periodista. Entonces, ahí sí dije que no, realmente riéndome. En el caso del Ministerio del Interior, hubo una circunstancia cuando lincharon al alcalde del AVE, Sí, sí. en que en ese momento yo no estaba realmente en periodismo y lo pensé bien. Y tuve que pensarlo bien a fondo porque me pareció que estábamos en una seria crisis. Pero al final decidí no. Al final decidí no hacerlo y si de algo estoy contento y si de algo creo que puedo estar muy satisfecho es el no haber aceptado en ningún momento eso. Ahora, ¿qué piensas de Alejandro Toledo? Una curiosidad más morbosa todavía. Cuando te enteras o se corrobora la información Sí. de que Toledo había sido detenido en una carceleta en los Estados Unidos por haber estado Oficina de borracho. sheriff. ¿Ah? Oficina de sheriff. Bueno, mira, ¿Cuál fue tu primer pensamiento? hace mucho tiempo, digo, en el momento en que estaba empezando con la investigación Lavallato, antes incluso de eso, ya en varias de las cosas. ¿Cómo empezamos a investigar Lavallato? Empezamos mucho antes de que reviente en Brasil. Empezamos haciendo análisis sobre costos, análisis básicos sobre costos, que resultaron muy difíciles de realizar, ¿no es cierto?, en los hechos. Pero cuando hacías preguntas sobre eso, otros, la contestación era tan obviamente falsa que fue evidente de que había habido cutra, en todos esos gobiernos, de tal manera de que yo ya esperaba cualquier cosa. Ahora bien, la otra cosa que debo decir es también la siguiente. La dictadura de Fujimori y Montesinos, si algo me llevó a mí y llevó a varios otros, es a pensar de que debíamos hacer todo lo necesario para impedir que volviera. Había sido una pesadilla tal de que había que hacer todo lo necesario para impedir que la democracia fuera derrocada, que era mejor vivir incluso en una democracia disminuida, con dirigentes que eran un adefesio, una democracia, si quieren, adefesiera, antes que en una dictadura. Y antes de que la democracia pudiera ser así. Entonces, desgraciadamente, lo que pasó es de que, como tuvimos presidentes que estaban totalmente por debajo del estándar mínimo de lo que debía ser un dirigente demócrata, empezando por Toledo, naturalmente, algunas cosas buenas hizo en la economía, etcétera, pero no, el conjunto debilitó la democracia. Entonces, el 2006, cuando terminó Toledo, terminaste de hacer una vuelta entre Alan García y Ollanta Humala, que entonces era un chavista declarado, y antidemócrata. Total. Bueno, yo era en ese tiempo codirector de La República y tenía mi columna. Y en mi columna declaré, escribí y volví a escribir de que había que votar por García. ¿Okay? Y si en determinado momento el defender la democracia termina en un ejercicio de tragadera de sapos, ese fue el ejercicio. Dije que había que votar por García. Voté por García. Algo influyó en mi opinión. Tuvo para mí un costo personal, laboral, en fin, pero eso no importa. Siempre las cosas han tenido un costo y las he asumido. García, ahora no tengo ninguna duda, hizo un gobierno corrupto, un gobierno profundamente corrupto. Espero que tenga que responder por eso, pero por lo menos se mantuvo la democracia. Con el gobierno corrupto de Toledo se mantuvo la democracia, con el de García se mantuvo la democracia. Luego llegó Humala, es decir, porque siempre termina con escenario de pesadilla, ¿no? Llegó Humala contra Keiko Fujimori. Entonces, bueno, en ese momento ya era un Humala domesticado, ablandado, etcétera, que decía de que había comprendido el valor de la democracia.
No, ya no tenía la boina roja. Entonces, y nos buscó y todo eso. Y entonces, luego de que él aceptó jurar solemnemente en San Marcos que iba a defender la democracia y sus valores, entonces se decidió apoyarlo. Eso de garantizar y todo eso, lo que dicen algunos son babosadas. Apoyarlo. Ahí no había ninguna garantía. Sencillamente lo habíamos llevado a jurar de que defendía la democracia y de que lo iba a hacer. Entonces, pues, la alternativa era Keiko Fujimori. Sí, claro. ¿No? Retornar al fujimorismo y decimos, votar por Humala, votar por Humala. Bueno, votamos por Humala. De nuevo, otro gobierno malo con cuestiones indudables de corrupción también. Mediocrón, hizo algunas cosas buenas, sobre todo en la lucha contra Sendero en el BRAE, diría yo, pero, de nuevo, empezó en democracia, terminó en democracia. Y el 2016, de nuevo, PPK, otra cosa. Keiko. ¿No es cierto? Keiko contra PPK, contra PPK, que unos cuantos años antes, el 2011, había salido apoyando a Keiko y todo esto, y que ahora, ¿no es cierto?, ante la posibilidad de derrotar, había prometido que no, que en realidad la democracia le gustaba muchísimo. Y también hizo toda una serie de promesas y todo, y por esa razón, para evitar que el fujimorismo vuelva y se corre el riesgo de que la democracia perezca, muera, sea eliminada, entonces, de nuevo, hubo que apoyar a una persona que no reunía, desgraciadamente, los estándares mínimos como para ser un dirigente demócrata. Y que luego de haber triunfado y concitado por un momento la esperanza popular, Traicionó esa confianza con el tema del no solamente traicionó esa confianza, se traicionó a sí mismo, reveló ser una de las personas más ineptas que he visto como dirigente político, porque él entró con una mayoría real. Pues, tú no ganas una elección si no tienes mayoría de votos, ¿no es cierto? Entonces, y eso fue creciendo en la esperanza de la gente, y cuando los fujimoristas deciden tirárselo, digo políticamente, ¿no? Pero quedó claro. Claro. Entonces, cuando deciden hacer eso y empiezan agarrando al mejor ministro que tenía, a Saavedra, para con el pretexto más burdo y estúpido censurarlo, es el momento en que PPK, si hubiera hecho lo que hizo Vizcarra, ganaba una gobernabilidad plena. Claro, pero mostró la máxima debilidad en un momento crucial. Hubo una cantidad de consejeros tóxicos de los que nunca faltan alrededor de un líder político, ¿no es cierto?, que le dijeron, no hay mejor alternativa que la de las 20 uñas, y entonces decidió entrar en eso, en una sumisión total, y esa sumisión se fue acentuando, pensando él, como han pensado otros líderes débiles en la historia, que la debilidad aplaca, la debilidad solo enardece, y entonces terminó, por supuesto, al último, sacó a Fujimori, enardeció mucho más a su hija y lo terminaron sacando. Entonces, yo te digo, todo eso ha sido necesario hacerlo. Pero gracias a eso, tenemos ahora la temporada más larga de democracia continua en nuestra historia. Tenemos ahora una generación que nació en democracia, de que está que ya es ciudadana. Pero tú mismo acabas de describir, Gustavo, décadas en las que cada elección es un drama, ¿no es cierto? Sí. En el que terminamos votando por el mal menor, sí, y la siguiente no sabemos qué cosa es lo que va a pasar. O sea, bueno, ojalá de que en esta ocasión no votemos por alguien que sentimos con el mal menor. Ojalá que tengamos la oportunidad de votar entre la candidata buena y el candidato mejor, o el candidato bueno y la candidata mejor. Ojalá que eso sea al final. Solamente empezaremos a tener una democracia real, verdadera, cuando lleguemos a ese nivel. Cuando tengamos una clase de dirigentes democráticos que crean profundamente en el sistema y no lo utilicen manipulatoriamente, cuando crean en lo que significa la representación democrática, es decir, representar a los ciudadanos, considerar eso como el máximo honor que en la vida puede recibir una persona, tener la confianza de manejar el destino de los ciudadanos de la República y hacerlo con todos los talentos, con todo el esfuerzo, y para tratar de fortalecer, levantar, robustecer, enaltecer lo que es precisamente la representación ciudadana a través de
la República Democrática. Entonces, eso. Pero ahí ya habremos dado un paso gigantesco. Ahí ya tendremos una república en la que todos los ciudadanos son genuinamente iguales, tienen las mismas oportunidades, no dependen de la circunstancia en la que nacieron y todo, y dónde van a pasar el verano o no, sino de lo que realmente son y donde la república se esforzará para darles a todos las oportunidades que deben tener. Eso es lo que nos falta. Por el momento, lo que hemos logrado es vivir en una democracia de poca intensidad afectada, pero democracia al fin y al cabo, por el periodo más largo de nuestra república. Y la democracia es tan buena que hemos crecido, que hemos logrado una cantidad muy importante de cosas, pese a eso. ¿A Vizcarra cómo lo ves? Mira, entró en las circunstancias que tú conoces, ¿no es cierto? Al comienzo, que tú has descrito perfectamente. Sí, al comienzo como un presidente sumamente débil. Vio, entonces, a poco tiempo después, reventó el caso de Lavajuez, los cuellos blancos, ¿no es cierto? Con todo el escándalo que significó y que estaba vinculado también estrechamente con Lavallato. Él vio que estaba en una posición de mucha debilidad política, vio ahí la posibilidad de fuerza, agarró, hizo suya la lucha contra la corrupción, llegó débil al Congreso para su discurso del 28, dio el discurso que dio y el 29 la realidad del Perú era otra. Vizcarra había pasado a ser un presidente altamente popular y con mucha aceptación. Hizo lo que debió hacer, lo que por supuesto debió haber hecho Kuczynski. Pero lo hizo muy bien y los resultados significaron de que en pocos meses el Perú cambió. Cambió el balance de fuerzas, cambió el balance de partidos, se avanzó tremendamente en la investigación del caso Lavallato y en algunas otras cosas, se hicieron algunas reformas, etc. Luego creo de que perdió impulso. Creo que perdió impulso y que algunas cuestiones... ¿Qué le falta ahora? Lo que quizá le ha faltado siempre, ¿no? En tener un buen Estado Mayor con el que pueda no solamente manejar, gestionar el día a día o aprovechar, digamos, la térmica que te da una cosa como la lucha anticorrupción, el caso Lavajuez, sino que mantenga el control de las cosas, lleve la agenda política y dé soluciones claras, bien pensadas, con una estrategia correcta y con una aplicación eficiente. Por ejemplo, en el caso de los desastres naturales que hemos tenido y lo que hemos heredado de la pésima gestión del anterior, ¿no es cierto? Él es un ingeniero civil especializado en obra. Una de las primeras cosas que realmente se debió haber hecho es una reforma profunda de lo pésimo que se ha manejado el desastre en el norte. Y luego debe haber habido una clara preparación para lo que iba a venir, una reacción que no en todos los casos ha sido mala, pero sí más eficiente, más rápida, mejor dirigida, una mejor capacidad de orden de comunicación. En circunstancias como esa es muy importante y eso y lo mismo con referencia a otras cosas. Hay otras que pudieron haberse manejado mejor. He visto ahora, por ejemplo, se reveló ayer lo cuales son algunas de las propuestas de reforma política. Sí, de lo de Tuesta. Sí, la reforma Tuesta. Son interesantes. Algunas de ellas son bastante... ¿Ya las leíste? Son como un... No, pero de 400 algunas páginas. Fundamentales, Ya, okay. Algunas fundamentales, como por ejemplo... ¿La del Senado? Que el Senado me parece bien, pero lo más importante, sí, que las elecciones parlamentarias sean en segunda vuelta. Así nos vamos a ahorrar muchísimo. Nos vamos a ahorrar muchísimo los problemas que hemos tenido. Y va a haber poder y habrá una mejor gobernabilidad entonces. Antes de terminar, Gustavo, Sí. tu opinión sobre el actual presidente del Poder Judicial, el doctor Lecaros. Él fue electo como presidente del Poder Judicial porque las fuerzas que estaban a favor de la reforma después del escándalo de Lavajuez no se pusieron de acuerdo entre sí e infantilmente permitieron de que hubiera esta victoria. Ahora, Lecaros, al margen de otras cosas, no es ningún tonto y debe saber lo que está en juego para él. Entonces,
hay una serie de señales que son ambiguas, Todavía le falta escoger en la ambigüedad por dónde va a ir. Si decide finalmente tratar de apoyar a las fuerzas del encubrimiento, de que se mantenga el status quo corrupto que ha habido, entonces yo espero de que tenga que confrontar al país. Pero si decide, guiado por lo que es la situación actual y lo que es la opinión de la inmensa mayoría de los peruanos, yo espero de que esa ambigüedad se resuelva, así sea tibiamente, en favor de llevar adelante las investigaciones en contra de la corrupción. Pregunta final. Sí. A raíz de las últimas cosas que han ocurrido, que hemos comentado Sí. a lo largo de esta entrevista, Sí. De tu trayectoria, de todo lo que has visto en tus Sí. años de periodismo de investigación, ¿cuáles son los principales problemas que se enfrentan en el Perú respecto al periodismo de investigación? Depende mucho del momento. Ha habido tiempos muy difíciles. El periodismo de investigación, en el caso de la guerra interna, contra Sendero Luminoso, Sí. fue obviamente difícil y peligroso, pero llegó a hacerse. En el periodismo de investigación, en la época de Fujimori y Montesinos, tuvo la dificultad de la presencia No, el aparato del totalmente Estado, extendida, ubicua, que tenía el aparato de inteligencia y la tremenda influencia sobre los grupos privados, que a su vez se convirtieron en mecanismos de censura, como creo que pudiste ver en tu experiencia personal, de los periodistas. Entonces, y ahí fue muy difícil. Sin embargo, a pesar de eso, lo poco que se logró hacer de periodismo de investigación en esa época y la élite de periodistas que lo hizo fueron determinantes en el cambio radical de opinión pública que llevó a las jornadas del año 2000. Después de eso, el mayor problema que ha tenido que lidiar el periodismo de investigación es de que básicamente los grupos de poder, de dinero, de influencia entre la sociedad no lo querían, no lo deseaban ni lo deseaban para nada, porque ellos se la arreglaban muy bien así. Se la arreglaban muy bien, viviendo como estaban, haciendo sus arreglos, sus arregletes, los lobbies, etc. Y dentro del periodismo se empezó a hacer también una forma bastante promiscua de corrupción en la que el lobby, el periodismo, la información se mezclaban entre sí. Entonces, ese fue otro problema. Los conflictos de interés de muchas empresas y de todo esto. Entonces, lo que ha terminado acá en el Perú, como ha sido también en otros países, es que una buena parte del principal periodismo de investigación se lleva a cabo ahora por organizaciones digitales relativamente pequeñas sin fines de lucro que compiten por la financiación que existe en la filantropía internacional. Porque pensar en que haya fundaciones peruanas que estén dispuestas a hacer un estatus en que ellos no controlen, sino que gente bien calificada controle esas inversiones y para que puedan dar al periodismo de investigación, yo creo que es alucinar, ¿verdad? Eso no se da, yo no veo que se vaya a dar. Ya, pero ¿y en la región, en América Latina, algún referente, digamos, de país en el cual el periodismo de investigación es más fuerte que en el resto de países de la región? Yo diría que en toda América Latina Sí. el periodismo de investigación confronta problemas muy serios y similares de una u otra manera a los que he descrito aquí. Digamos, hay países como El Salvador, por ejemplo, Sí. donde la presencia de un medio como El Faro, que es un medio de primera calidad, ha decidido muchas cosas. Pero ese es el producto de la presencia de un grupo definido de gente muy inteligente, muy comprometida. Lo mismo de algunos de Guatemala, en fin. En Colombia, donde el periodismo siempre ha tenido un nivel muy alto, muy ilustre, sin embargo tuvo un retroceso realmente importante en estos años. En Venezuela, donde lograron mucho,
represión de la dictadura de Maduro y antes de la de Chávez ha sido obviamente muy negativa. En Argentina ha estado muy viciado por la cuestión partidaria. Entonces sí tienes algunos grandes periodistas de investigación, pero son relativamente limitados y los medios en los que trabajan no siempre son de la mejor categoría. En Brasil, donde no era la gran cosa, cuando se organizaron después del asesinato de Tim López en Abragi, entonces lograron hacer muchas cosas, pero ahí tuvieron, no sé, la suerte, si se quiere, de tener un grupo excepcional de jueces y fiscales que avanzó con la rapidez que avanzó el caso Lavallato, y ellos, en lugar de descubrir cosas, tuvieron que estar corriendo detrás de la noticia, que los fiscales les daban. Entonces, yo creo que acá en el Perú, comparativamente a como es en otros casos, no lo hemos hecho nada mal. No lo hemos hecho nada mal teniendo presente todas las circunstancias que habían. Pero yo creo de que en Perú, Argentina, en el mundo entero, ahora que hay esta ofensiva de fuerzas oscuras en todas partes, Trump, Orban, etcétera, está descubriendo la gente, ojalá que no un poco tarde, de que uno de los factores fundamentales para mantener la estabilidad de cualquier democracia es el periodismo de investigación. Gustavo, hemos hablado largo, ¿no? Igual se me han quedado varios temas ahí, sí. Pero nada, te agradezco por tu tiempo, te agradezco por lo que estás haciendo. Creo que muchos periodistas te vemos a ti como un referente importantísimo, no de ahora, sino de siempre, pero vimos ahora más. Nada, gracias, de verdad, gracias a... No nos cancelaron, ¿no? O sea, gracias a Utro igual por la plataforma, gracias a la gente de IDL. Oye, ¿y no me dijiste qué pensaste apenas viste la noticia de Alejandro Toledo borracho en Estados Unidos? Para mí ninguna sorpresa. No. Era algo que se iba a producir tarde o temprano. Y tampoco ninguna sorpresa de que él dijera de que no había pasado nada. No fue ninguna sorpresa. Lo que en este caso, la verdad, de que lo único que hay que tratar de hacer es apurar los trámites para una extradición bien hecha. Bien hecha, que no tiene cómo perderse. Si está bien hecha, no hay cómo perderla, para que él llegue, afronte la consecuencia de lo que ha hecho y reciba el castigo que debe recibir. Gustavo, gracias de nuevo. Fue Gustavo Gorriti. Gracias a ti, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta la siguiente Mesa Molera. Chao.